En la laguna de Uña, en Cuenca, hay quien dice haber visto una especie de gran serpiente acuática, una sombra bajo la superficie, vista en algunas ocasiones. Algunos la llaman el monstruo de la laguna de Uña, pero vamos a ver. David, buenas noches. Muy buenas David noches, Zurdo. ¿qué tal? ¿Existen los monstruos? Si los monstruos los calificamos como seres que en la evolución de la Tierra pues, han tenido que haber desaparecido por la propia evolución, pero que aún persisten, pues la verdad es que sí que existen todavía. Y de hecho hay algunos grandes peces, por ejemplo, que están en las profundidades del mar, como por ejemplo el celacanto, que se consideran monstruos en ese sentido, seres tipo los dinosaurios que tenían que haber desaparecido porque pertenecen a especies que hace ya muchísimos milenios ya no existen en la Tierra, pero sin embargo se resisten a desaparecer y ahí los tenemos. Por ejemplo, estamos viendo un gran celacanto, que es un pez que proviene pues, de épocas de la evolución de la Tierra que son bueno, pues ya de la época tipo Jurásico. Lo que hemos visto en las películas, por ejemplo, como Parque Jurásico, seres que ya no deberían existir. ¿Y qué opinan los científicos de esto, de los monstruos? Pues en ese sentido del que hablamos, que esos monstruos, como seres que han todavía persistido en la naturaleza, pues algo como que es una posibilidad. Es decir, a alguien no se sonará eso de que estamos hablando de unos monstruos como algo muy extraño, muy exótico, algo que incluso está dentro del terreno de la ciencia ficción. No, los científicos admiten que pueden existir estos llamados fósiles vivientes que todavía están entre nosotros, ocultos a veces, por ejemplo en los mares, en lagos profundos, en lugares en los que bueno, pues no se les ve todos los días, bosques impenetrables, pero que persisten y todavía están ahí. ¿Cómo es el supuesto monstruo de la laguna de Uña en Cuenca? Bueno, todos hemos oído hablar del monstruo del lago Ness, sí, es el claro. monstruo lacustre más famoso, pero en Cuenca, en la laguna de Uña, un paraje precioso, un cortado, una zona que bueno, se ha ido ampliando además de tamaño la laguna de Uña por represas que se han creado ahí. Bueno, pues hay testimonios ya muy antiguos, de hace muchas décadas. Estamos viendo ahí una imagen detrás de mí. Sí. ¿Podría ser este el monstruo de la laguna de Uña? Esto es un dibujo que recrea los testimonios, ya digo antiguos, de hace décadas, de las personas que decían haberlo visto. Yo tengo que añadir que el Ayuntamiento de Uña, el Ayuntamiento real de esa ciudad, tiene en su página web una especie de pequeño foro de debate en el que bueno, no hay testimonios actuales, no se habla de que este monstruo se haya visto recientemente, pero sí que incluso contempla esa posibilidad de debatir sobre este posible monstruo que bueno, quizá si estuviese en Inglaterra o en Escocia sería famoso. Los testimonios que dicen haber visto este supuesto monstruo, ¿cómo lo describen? ¿Como un lagarto grande, como una serpiente enorme? ¿Parecida a la del lago Ness? Un poco de todo. La del lago Ness tiene una especie de joroba, es más tipo un dinosaurio, como todos hemos visto siempre. Sí. El monstruo, este supuesto, vamos a llamar, de la laguna de Uña, este hipotético monstruo, es como una serpiente alargada, gruesa, grande, con unas pequeñas patas, garras que sobresalen, pero pequeñas, y algunos incluso dicen que podría tener algunas alas tipo los antiguos plesiosaurios. Podría ser un pez volador, bueno, un pez, un bicho volador. Un dinosaurio volador, algo. Se ha llegado a decir, por ejemplo, en algunos testimonios eso, que volaba y que se sumergía. ¿Y qué testimonios hay? Pues esos tres esenciales que describen lo que acabamos de comentar. Dos muchachos jóvenes. Dos muchachos jóvenes que dicen que bueno, están descansando un verano a la orilla del río y de pronto aparece una gran serpiente, un lagarto con patas pequeñas que les atemoriza y salen corriendo. Un pastor también que lleva a su rebaño a brevar a la laguna y de pronto aparece también ese lagarto, lo describe de un modo muy similar al de los muchachos, quizá con alguna diferencia pues, de que las patas puedan ser un poco, las garras un poco mayores, pero muy parecido. Y después el último testimonio, que es el más divergente, aunque la forma del supuesto monstruo es igual, pero en el que ese monstruo vuela, es capaz de volar, tiene alas como los antiguos dinosaurios voladores y se sumerge en la laguna y queda debajo y ya no se le ve más. ¿Y podría ser peligroso? Bueno, la verdad es que, por ejemplo, en el lago Ness sí hubo una colisión de una barca contra algo que estaba bajo las aguas, que cuando se intentó explorar no había nada, o sea, no era una piedra, una roca que sobresaliese del agua, quedase justo por debajo del nivel. En el caso de Uña o del lago Ness no hay reportes de ataques, ni se ha oído nunca que parece que tienen más miedo estos seres del ser humano que nosotros de ellos. La verdad es que se han hecho de oro, parece que se han hecho de oro desde el punto de vista turístico los pueblos de los alrededores del lago Ness con la historia del monstruo. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, una de las imágenes más antiguas del monstruo del lago Ness. Hay quien dice que es una especie de tronco que parece que medio flota en el agua.
La verdad es que... Eso es una fotografía, lo que estábamos viendo es una fotografía. Esto es una fotografía. Lo que hemos visto antes es una recreación. Pero ha habido expediciones que se han dedicado a explorar las profundidades del lago Ness. Esta es otra de las famosas fotografías del monstruo, pero no han encontrado el monstruo realmente, ¿no? No, se ha explorado, se ha buscado, como decía. ¿Y en la laguna de Uña se ha buscado algo? ¿El monstruo, no se ha buscado ese monstruo. Lo único que hay, ya digo, es en esos pocos testimonios que dicen que parece que hay algo ahí. Es coherente con otras historias de otros lugares de la Tierra. ¿Y en lo referente al lago Ness hay alguna novedad o es lo mismo de siempre? No, lo mismo de siempre. Cada cierto tiempo se organiza una expedición que a veces es más publicitaria que otra cosa. Es para, pues como es tan famoso este Nessie, que es como se le bautizó al monstruo, pues conseguir a través de su popularidad, pues también dar difusión, por ejemplo, a reportajes. No sé si son expediciones muy serias. Sí que hubo una expedición científica en los 90 que contó con un submarino, es decir, que buscaron... Lo que pasa es que el lago Ness, en este caso, es mucho más grande que la laguna de Uña y tiene túneles submarinos, bueno, submarinos, en este caso lacustres, que conectan con otros lugares también con agua. Entonces es casi imposible que si el monstruo existe, pues que se le pueda localizar, porque se puede esconder. ¿Hay otros monstruos en España? Sí, si por monstruos se entiende pues estas criaturas, ¿no?, que se salen de la evolución, hay bastantes historias de monstruos. A ver, vamos a ver, ¿cuáles? Por ejemplo, si hablamos de monstruos tipo el de la laguna de Uña, ¿hay alguno por allí? Pasa que ese sería más un hombre bestia, se le suele llamar. Bestia. Sí, son homínidos o emparentados con el ser humano. Basajaún. El Basajaún, que son casi como seres humanos antiguos, seres que están en nuestra evolución como antepasados, directos o indirectos de nosotros. El Basajaún o el ¿Alguien lo ha visto? visto? Sí, el yeti vasco. Hay testimonios a fecha de hoy en bosques recónditos del País Vasco donde se habla de este ser benigno, que es de aspecto un tanto monstruoso. Lo estamos viendo en una recreación, una especie casi de criatura de parque de atracciones, ¿no? Pero en realidad tiene ese aspecto que se dice que es benigno, que ayuda a los pastores, que protege a los rebaños. Será benigno, pero asustar asusta. Asustar asusta, te encuentras ese bicho, vamos. Sobre todo de noche, pero ya digo, este es de todos los hombres bestia del mundo el que tiene la fama más de ser benigno, positivo, que ayuda a la gente, ¿no? Más en España. ¿Hay alguno más? En España, por ejemplo, también tenemos, pues en Sierra Morena está el saetón, por ejemplo, una especie de serpiente que ataca y mata a la gente de un salto. Tenemos criaturas, por ejemplo, como aves gigantes en Cataluña. Bueno, hay muchos testimonios siempre de seres extraños. Hombres bestia, aparte de este Basajaún, del hombre del yeti vasco, no hay más testimonios, pero sí, curiosamente, hay el testimonio de un español. ¿Esto que estamos viendo qué es? Es otro hombre bestia. Este está en Sumatra, en la isla de Sumatra, en Oriente. Se le llama el Orang Pendek. Sí. Y es pues muy parecido al que acabamos de ver, a ese Basajaún o el Yeti, el Bigfoot, el Sasquatch. Son todos. Oiga, ¿y el Yeti lo ha visto alguien, por ejemplo? Sí, es justamente lo que iba a comentar de un español, que aunque lógicamente el Yeti lo ve en el Himalaya, en la cordillera del Himalaya, pero César Pérez de Tudela, famosísimo y gran montañero español. Aquí estamos viendo en las imágenes ahora mismo la famosa película Patterson. Hacemos este pequeño inciso porque es interesante. No es el Yeti, es el Sasquatch, que es una variedad también de Bigfoot en California. Esta película se toma en los años 60, en el año 67 en concreto. Se ve muy mal, lo que sea se ve muy mal. Se ve muy mal, pero ahí se ve ese ser que camina. Que camina, se mueve, que se ha determinado incluso que podría ser hembra. Otros dicen que esta película es un montaje, no se sabe con certeza, pero sería un pariente lejano americano del Yeti, que sí que vio César Pérez de Tudela en el 73 a las faldas de la Annapurna. ¿Y emitía algún sonido el tal Yeti? Sí, hay sonidos que se han registrado de estas criaturas, no se sabe, claro, a cuál corresponde exactamente cada uno, pero podemos escuchar alguno de estos sonidos. Vamos a ver, a escuchar algo, vamos a ver. Sonidos muy dispares. Bueno, hemos escuchado algo que no corresponde a un ser... ¿Qué es esto? Esto se le llama bloop. ¿Y qué es un bloop? Es un sonido captado de las profundidades marinas. ¿Con un sonar? Con un sonar. La Marina de Estados Unidos durante varios años ha localizado unos extraños sonidos, este que hemos escuchado. La verdad es que no sorprende mucho, no es un sonido demasiado extraño. Parece que casi uno lo ha hecho con un desatascador en una ¿qué tubería. Es esto? ¿Qué significa? Pero se supone que pertenece o corresponde por el sonar, que detecta también el tamaño de los seres, a una criatura marina localizada en varios lugares distintos del mundo, que es mucho más grande que una ballena azul, que es el ser vivo más grande que ha existido en la Tierra, más que cualquier dinosaurio. Pero que no sabemos ni qué forma tiene ni nada. ¿Hay algún otro sonido? Tenemos, sí, lo que decíamos antes, los sonidos de esos hombres bestia, de Yeti, vamos a ver si los podemos escuchar. Este es el mismo bloop que hemos escuchado antes. Sí.
No sé, por la grabación quizá se ha mezclado, no sé si en control tienen exactamente Vamos a ver los si hay sonidos. vamos a ver si hay otro sonido. Pero este es el mismo sonido de ese bloop, pero ralentizado, escuchado de otra forma, exacto, y que corresponde Vamos a ver si esa tenemos algún criatura otro marina. sonido, control. Vamos a ver. No hay sonido. No hay sonido. Bueno, No hay sonido. los sonidos, los gritos de estos seres, digamos, extraños, parecen una mezcla entre aullido de lobo, ladrido de perro muy enfadado, grito quizá de un ser de tamaño grande, con un tórax muy amplio, que produce un ruido muy distinto al de un ser humano. Se han estudiado en diferentes lugares del mundo y se ha visto, en laboratorios me refiero, de audio, y se ha visto que desde luego son sonidos extraños. Siempre está la controversia de saber si son auténticos o son montajes, pero desde luego testimonios de aparición de seres como el Sasquatch, Yeti, el Basajaun, el Orang Pendek en O el Sumatra, Bigfoot. o el Bigfoot, son variantes de esos mismos seres humanos casi, antiguos, que han quedado por ahí casi sueltos. ¿Usted se bañaría en la laguna de Uña? Sin duda ninguna, sí. Sí, me atrevería, sin problema. ¿Sin miedo? Y en el lago Ness también, aunque haría más frío, ¿no? Pero porque realmente creo que son, si estas criaturas existen, el nombre de monstruos es algo que le damos porque nos da miedo lo desconocido, no porque nos vayan a atacar ni nos vayan a hacer nada negativo, porque no ha ocurrido nunca en la historia. Y en cambio sí ha ocurrido con grandes tiburones y con otro tipo de seres que no son monstruos y que están ahí, que si nos atacan de vez en cuando. Muchísimas gracias, David Zurdo. Muchas gracias. Buenas Muchísimas noches. gracias. Muchas gracias. Al final, siempre que hablamos con David Zurdo, nos quedamos con el miedo en el cuerpo. No sabemos si al final... Yo no me bañaría con mucha confianza en la laguna, ni en esa, ni en el lago Ness, ni en ninguno de ellos.